El positivismo y el avance científico del siglo XIX. Introducción. El positivismo emerge en el siglo XIX como una corriente filosófica de gran influencia en el pensamiento científico y la comprensión del mundo. Sostiene que el único conocimiento válido es el que proviene de la experiencia empírica y puede ser verificado mediante el método científico. Rechaza la metafísica, las especulaciones abstractas y todo aquello que no pueda ser comprobado de manera objetiva. Los positivistas proponían aplicar el método científico a todos los aspectos del conocimiento humano. El siglo XIX fue una era de grandes avances tecnológicos y científicos que provocaron en los positivistas una fe inquebrantable en el progreso humano que se vería truncado con la Primera Guerra Mundial. 1. Las líneas maestras del positivismo. 1.1 Contexto histórico, 1840-1914. El positivismo fue una corriente dominante en la cultura europea desde 1840-1914, inicio Primera Guerra Mundial. Este periodo podría decirse que fue razonablemente pacífica en Europa, de expansión colonial y la culminación de la Revolución Industrial. Pese al carácter pacífico existía un creciente clima nacionalista especialmente en Alemania. La revolución industrial transforma la forma de vida. Cambia todo el sistema de producción. Se multiplican las grandes ciudades. Crece la red de intercambios comerciales, gracias, entre otros medios, al ferrocarril. Aumenta la producción y la riqueza. La medicina logra vencer a algunas enfermedades infecciosas. Esta paz y progreso científico crean un sentimiento de optimismo y entusiasmo generalizado. El mundo de ayer. Zweig, Stefan. No obstante, existieron voces críticas como el marxismo que diagnosticó los males de la sociedad industrial. Desequilibrios sociales. Luchas por la conquista de nuevos mercados. La explotación laboral infantil y las condiciones miserables en general del proletariado. Los positivistas no ignoran estos males, pero los consideran transitorios que, tarde o temprano, serán eliminados por el aumento del saber y la riqueza. 1.2 Representantes y corrientes más destacadas. Los representantes más significativos del positivismo clásico son Auguste Comte, 1798-1853, en Francia y se podría decir, fundador de esta corriente. John Stuart Mill, 1806-1873, y Herbert Spencer, 1820-1903, en Inglaterra. Otras corrientes fueron el empiriocriticismo de Richard Avenarius, 1843-1896, y el sensacionalismo de Ernst Mach, 1838-1916. 1.3 Origen etimológico. El término positivismo, dado por Comte, proviene del adjetivo positivo y recibe este nombre por la búsqueda de un conocimiento basado en lo positivo, real, útil, verificable y orientado al progreso. 1.4 Integración del positivismo, ilustración, racionalismo, empirismo, utilitarismo. Dependiendo del país, el positivismo se integró en distintas tradiciones. Así, Francia, el positivismo se integra en el interior del racionalismo ilustrado y sus ideales de progreso, de búsqueda de leyes universales, empíricas eso sí, no abstractas o metafísicas, y la confianza en la razón como ordenadora del mundo. Inglaterra, se integran en la tradición empirista y utilitarista que se va a relacionar con la teoría de la evolución. Alemania, en este país el positivismo se manifiesta en una forma de rígido cientificismo y de un monismo materialista. 1.5 Rasgos fundamentales y comunes del positivismo.
1. Primado de la ciencia sobre el idealismo. 2. El único método de conocimiento válido es el método científico que es aplicable tanto a las ciencias como a la sociedad. 3. La sociología, como ciencia que estudia hechos sociales, basándose en la observación, la comparación y el método experimental, con el fin de identificar regularidades o leyes que rigen el comportamiento humano en sociedad. 4. Optimismo generalizado y acrítico del progreso científico sin límites, el cual tendría como consecuencia un bienestar generalizado. 1.7 Críticas al positivismo. 1.7.1 Positivismo y romanticismo. Leszek Kolakowski, 1927-2009, acusó al positivismo de romantizar la ciencia, donde la ciencia es elevada a la categoría de infinito. 1.7.2 La crítica marxista. Los marxistas denunciaron los rasgos ilustrados, confianza en la ciencia y la racionalidad humana, del positivismo, lo que, a sus ojos, lo convertían en una ideología burguesa. 1.7.3 El positivismo histórico y el historicismo. Es el positivismo aplicado a la historiografía, prometiendo un análisis exhaustivo de las fuentes documentales que permite unos juicios neutrales y objetivos que permiten conocer la totalidad de la historia. El positivismo realiza una valoración única y exclusiva de un relato exacto, sin interpretarlo. Esta corriente no es crítica, ni elaborada ni racional. Solo saca las cosas fuera de su correcto contexto histórico y no las valora como debe. Por lo tanto, carece de un mínimo nivel de fiabilidad histórica, por lo que paulatinamente fue abandonado. Su opuesto fue el historicismo de Leopold von Ranke, 1795-1886, el cual criticó duramente la simplificación historiográfica del positivismo, el cual reducía la historia a una serie de hechos objetivos. El historicismo criticaría la falta de interpretación de las fuentes históricas que hacía el positivismo y negará la objetividad del historiador, del cual se afirmará que no podrá escapar de su propia subjetividad. 2. El positivismo francés, Comte. La filosofía de Comte nace con una clara intención reformadora de la sociedad que tiene como contexto las consecuencias de la Revolución Francesa. No obstante, Comte prefiere el orden a la revolución, lo que lo acerca a las ideas de la Restauración, pero ese orden debe venir del progreso y no en la vuelta al pasado. Afirma en su obra Curso de Filosofía Positiva, 1830, que las ideas son las que determinan el orden social, argumentando que las ideas gobiernan y cambian el mundo. Sostiene que la crisis política y moral del XIX se debe a la anarquía intelectual y que era necesario un nuevo sistema de ideas, la filosofía positiva, para conducir al orden y progreso. Comte, al igual que más tarde Nietzsche, criticará la especialización científica y propone confiar la ciencia a los verdaderos filósofos, para mantener un orden social estable. Propone un ordenamiento lógico, histórico y pedagógico de las ciencias, que sería cuestionado más tarde. Los tres núcleos del pensamiento de Comte son: filosofía de la historia, ley de los tres estados. Filosofía de la ciencia. Filosofía de la sociedad, la religión de la humanidad. 2.1 Filosofía de la historia. Comte entendía la historia humana como un proceso de evolución intelectual, moral y social que sigue leyes generales y universales. Es una filosofía idealista, ya que atribuye a las ideas el poder de dirigir la historia. Es racionalista, ya que postula un progreso lineal hacia la racionalidad, y positivista, ya que identifica la racionalidad con la ciencia. La ciencia busca leyes para hacer predicciones, que son fundamentales para la acción humana sobre la naturaleza.
Considera que el individuo, al igual que la sociedad, pasa por una serie de estados. Cada estado es necesario e inevitable en el desarrollo. 2.1.1 Ley de los tres estados. Formula la ley de los tres estados. Teológico, se caracteriza por la búsqueda de las causas últimas en seres sobrenaturales. Metafísico. Se caracteriza por la búsqueda de explicaciones en entidades abstractas. Comte es muy crítico con este estado al que considera una mera modificación del teológico y una fase destructiva. Positivo, se caracteriza por la búsqueda de leyes mediante la observación y el razonamiento. El estado positivo supone el fin del desarrollo humano y el gobierno de la humanidad por los sabios y los industriales. El problema de esta ley es que es contradictoria con el propio pensamiento positivista, ya que presenta una metafísica de la historia, ya que propone una visión total, necesaria y finalista del desarrollo humano, propia de una metafísica del devenir histórico, de Hegel o Heráclito. 2.2 Filosofía de la ciencia. Objetivo: crear una ciencia universal que abarque tanto las ciencias naturales como las sociales. Método: se debe basar en la observación empírica y la experimentación. Progreso: el conocimiento debe avanzar hacia un progreso social mediante el uso de la ciencia. Rechazo a la metafísica y religión. Las explicaciones no verificables o sobrenaturales son inútiles y deben ser reemplazadas por explicaciones científicas. La filosofía de la ciencia de Comte es una defensa rigurosa del positivismo, donde la ciencia se convierte en el principal medio de conocimiento. Comte influyó profundamente en el desarrollo de las ciencias sociales, estableciendo la sociología como una disciplina científica, y promoviendo un enfoque científico y progresista de la sociedad. Su rechazo a la metafísica y la religión marcó una transición hacia un enfoque más empírico y pragmático para comprender el mundo. 2.3 Filosofía de la sociedad. Para Comte, el conocimiento de las leyes sociales es crucial para resolver las crisis sociales. 2.3.1 La sociología. Divide la sociología en sociología estática, estudia las condiciones comunes a todas las sociedades. Sociología dinámica, estudia las leyes del cambio social, como la ley de tres estados. Critica que la política esté en manos de quienes desconocen las leyes sociales. Destaca el método histórico para comprender las leyes del desarrollo social. Para Comte, la sociología está en la cúspide de la jerarquía de las ciencias positivas, justo después de la matemática y ciencias naturales. 3. El positivismo inglés. El positivismo inglés tiene origen en el empirismo, el utilitarismo y la psicología asociacionista inglesa del XVIII. Sus principales puntos de interés son: problemas de orden económico, problemas de orden social, problemas de orden moral. Las dos principales corrientes positivistas inglesas son evolucionismo, utilitarismo. 3.1 El utilitarismo, John Stuart Mill. John Stuart Mill, 1806-1873, fue un filósofo, economista y político británico. El utilitarismo, promovido por pensadores como Jeremy Bentham, 1748-1832, y el propio John Stuart Mill, propone convertir la moral en una ciencia positiva basada en el principio del mayor placer o felicidad para el mayor número posible de personas. Bentham estableció el placer y el dolor como los únicos hechos morales y llegó a proponer un cálculo de placeres y dolores que serviría para determinar la bondad de una acción. John Stuart Mill, por el contrario, subrayó la calidad de los placeres y destacó la importancia de los afectos intelectuales y morales sobre los placeres físicos.
3.1.1 La lógica de mí. Compartió con Comte su rechazo a la metafísica, consecuencia de su herencia empirista de la Hume. No hay ideas innatas, y el conocimiento válido debe basarse en la observación y la inducción. En su obra Un sistema de lógica inductiva y deductiva, 1843. Mie desarrolla un método sistemático para el razonamiento científico basado en la inducción. Esto significa generalizar a partir de casos particulares, lo que es fundamental en la ciencia experimental. Propone los métodos de Mie, como el método de concordancia, diferencia, residuos, etc., que buscan descubrir relaciones causales en fenómenos observables. 3.1.2 La psicología. Para mí, la psicología era esencial para las ciencias morales y sociales, ya que permitía deducir leyes que gobernaban el comportamiento humano. Mie adopta el enfoque asociacionista. La psicología asociacionista inglesa del siglo XVIII es una corriente filosófica que intentó explicar cómo funciona la mente humana a través del principio de asociación de ideas. La mente no tiene ideas innatas. Todo el conocimiento proviene de la experiencia sensorial, y las ideas se forman al asociarse entre sí por hábitos, repetición o similitud. Si un niño ve muchas veces fuego y siente calor, su mente asociará fuego igual a calor. Más adelante, al ver fuego, recordará o anticipará calor, aunque no lo esté sintiendo. Esta predicción mental es resultado de una asociación mental adquirida. 3.1.3 La libertad en John Stuart Mill. El compatibilismo y la igualdad de derechos para las mujeres. Mill criticó de Comte el autoritarismo implícito en su propuesta de una religión de la humanidad y defendía la pluralidad de opiniones y la libertad individual, aunque dentro de un marco determinista. Determinismo. Mill creía que el comportamiento humano está regido por leyes causales, igual que los fenómenos naturales. En su sistema de lógica, argumenta que, si conociéramos todas las causas relevantes, podríamos predecir las acciones humanas con la misma precisión que los eventos físicos. Es una posición determinista empírica. Para él, la psicología, o ciencia del carácter, puede descubrir estas regularidades causales del comportamiento humano. Este tipo de determinismo no es metafísico, como en el caso de Spinoza, sino más bien científico. Mill creía que, con suficiente conocimiento, podríamos explicar y prever las acciones humanas. Libertad. Mill es uno de los grandes defensores de la libertad individual. En su obra sobre la libertad, 1859, argumenta que la sociedad, a través de mecanismos como la opinión predominante, y el Estado no deben interferir en la libertad de pensamiento, expresión y acción individual, salvo que se cause daño a otros, el principio del daño. La única libertad que merece ese nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra manera, mientras no privemos a los demás del suyo. 3. ¿Cómo concilia libertad y determinismo? Mill lo hace apelando a un compatibilismo, la idea de que determinismo y libertad no son excluyentes. Según él, libertad no significa ausencia de causa, sino actuar de acuerdo con los propios deseos, carácter y razonamiento, aunque estos tengan causas previas. Una persona libre es aquella que actúa según su voluntad racional y sin coacción externa, aunque esa voluntad misma esté determinada por su educación, experiencias y circunstancias. Las mujeres. Mill aboga por la igualdad de derechos para las mujeres, criticando su discriminación histórica y propone medidas políticas para lograr la igualdad de género efectiva en la sociedad. 3.1.4 El Estado.
La concepción del Estado en John Stuart Mill está profundamente influida por su liberalismo clásico, su preocupación por la libertad individual y su utilitarismo. Mill sostiene que el principal papel del Estado es proteger la libertad individual. En On Liberty, 1859, establece el famoso principio del daño, Harm Principle. El único propósito por el cual el poder puede ser legítimamente ejercido sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es prevenir daño a otros. Esto implica que el Estado no debe intervenir en la vida de los individuos, salvo cuando sus acciones dañen a otros. Ni el Estado ni la mayoría tienen derecho a imponer normas morales si no hay un daño directo. Cree que el Estado sí tiene funciones activas. Educación pública obligatoria. Para mí, la educación es esencial para que los ciudadanos se conviertan en seres racionales y autónomos. El Estado debe garantizarla, aunque no necesariamente impartirla directamente. Condiciones mínimas de vida. Apoya ciertas medidas para reducir la pobreza, pues cree que la libertad solo tiene sentido cuando hay un mínimo de igualdad material. Fomento del progreso. El Estado puede intervenir para mejorar la sociedad, siempre respetando la autonomía individual. Mill creía en la democracia como forma ideal de gobierno, pero con matices. Cree que la participación política educa al ciudadano y lo hace más moral. Sin embargo, teme la tiranía de la mayoría, cuando las masas imponen sus costumbres y valores sobre las minorías o los individuos excéntricos o innovadores. Por eso defiende mecanismos como voto plural, más peso al voto de personas más educadas, aunque luego él mismo abandonaría esta idea. Representación proporcional. Para que minorías no sean excluidas. Descentralización. Prefiere un gobierno local activo que acerque la política a los ciudadanos. Mill apoya el libre mercado, pero no de forma dogmática. Reconoce que la competencia no siempre es justa ni suficiente para garantizar el bienestar. Acepta intervenciones estatales moderadas, por ejemplo, en monopolios, educación y servicios públicos. Defiende la cooperación y formas colectivas de propiedad en algunos casos, especialmente hacia el final de su vida, acercándose al socialismo ético. 3.2 El evolucionismo filosófico. Herbert Spencer. Herbert Spencer, 1820-1903, fue un filósofo británico, contemporáneo de Darwin. Aunque no fue un científico en el sentido estricto, tuvo una gran influencia en el pensamiento de su época. Su idea central fue que todo en el universo evoluciona siguiendo principios generales y universales. Sostiene que la filosofía debe estudiar la evolución en todos los aspectos de la realidad, entendiendo esta evolución como la manifestación de un ser inconcebible, al que llama incognoscible o fuerza, que no son conceptos distintos, sino dos aspectos de la misma realidad. Todo sistema, sea biológico, social o cósmico, tiende a evolucionar de lo simple e indiferenciado a lo complejo y organizado. Este proceso es gradual, direccional, aunque no necesariamente lineal, regido por leyes naturales. 3.2.1 El incognoscible o fuerza. En su obra Primeros Principios, 1862, Spencer sostiene que tanto la ciencia como la religión hablan de lo mismo, pero desde diferentes perspectivas. Ambas, en última instancia, se enfrentan a un misterio último que no puede conocerse directamente, lo incognoscible. Es la realidad última, la causa o sustancia subyacente de todo lo que existe. No puede conocerse por la razón ni por la experiencia, trasciende nuestros sentidos y nuestro entendimiento. Es la fuerza absoluta detrás de la materia, la mente,
el movimiento y la vida. Toda filosofía debe partir del reconocimiento de que el origen último de las cosas es incognoscible. Spencer. El sistema de Spencer combina ciencia y metafísica, se presenta como científico y positivista, pero incluye afirmaciones ontológicas que el positivismo clásico no aceptaría. Esta concepción pretende reconciliar religión, reconoce un ser absoluto, y la ciencia, limita el conocimiento a lo relativo, permitiendo una síntesis entre ambas. 3.2.2 Supervivencia del más apto. Spencer acuñó esta expresión antes que Darwin la adoptara. Para él, los individuos y las instituciones sobreviven o desaparecen según su capacidad de adaptación al entorno. Spencer aplicaba esto a todos los aspectos de la realidad: economía, educación, biología, política. Esto lo llevó a defender el laissez-faire extremo: el Estado no debe intervenir, porque la competencia selecciona lo mejor y elimina lo ineficiente. 3.2. 3. Evolución social y progreso. Spencer pensaba que las sociedades humanas evolucionaban de formas militares, autoritarias a formas industriales, libres y voluntarias. El progreso es inevitable y positivo, la humanidad avanza hacia mayor libertad, cooperación y desarrollo moral. La moralidad es un esfuerzo constante de adaptación y mejoramiento social. 3.2.4 Críticas y legado. Fue acusado de justificar el elitismo o el darwinismo social, aunque su pensamiento es más matizado. Su teoría es teleológica, cree que la evolución tiene un fin, un destino, lo cual no encaja con el evolucionismo moderno. 4. El positivismo materialista en Alemania. El positivismo materialista, una corriente filosófica que afirma que todo lo real es material, que solo existe lo que puede ser explicado científicamente, y que la conciencia y el pensamiento son productos del cuerpo, especialmente del cerebro. El elemento característico de esta corriente es su lucha contra el dualismo materia y espíritu y, en general, contra las metafísicas de la trascendencia, en favor de una metafísica materialista. Un monismo ontológico. Solo hay una sustancia, la materia. Todo lo real es reducible a ella. 2. Antitranscendencia. No existe una realidad más allá, como Dios, ideas platónicas, alma eterna, etc. 3. Determinismo, al menos en las versiones clásicas. Todo ocurre por leyes físicas necesarias. La libertad, la conciencia o el azar son apariencias o fenómenos complejos. 4. Naturalismo. Lo que existe es parte de la naturaleza. Todo puede explicarse mediante leyes físicas, químicas y biológicas. 4.1 Jacob Moleschott. Jacob Moleschott, 1822-1893. Fue un médico y filósofo holandés. 4.1.1 Materialismo radical. Defendía que todo lo que existe es materia, y que todos los fenómenos de la vida, incluidos los mentales y espirituales, pueden explicarse por procesos materiales. Sin fósforo no hay pensamiento, una de sus frases más famosas. El fósforo era esencial en el funcionamiento del cerebro. Es decir, la mente, y la conciencia, no es algo separado del cuerpo, sino una función biológica que depende completamente del estado físico del organismo. Como médico afirmó que la mejora de la alimentación era clave para la emancipación de obreros y campesinos. 4.1.2 Negación de intervención divina. Sostiene que la vida no necesita explicarse a través de un artífice supremo y constituye un proceso continuo, que se va regenerando constantemente. La destrucción sirve de base a la construcción y la muerte es fuente de vida.
4.2 Ernst Haeckel. Ernst Haeckel, 1834 a 1919. Expuso la teoría darwiniana de la evolución en su obra Morfología General de los Organismos, 1866, donde formuló la ley biogenética fundamental. Esta ley establece un paralelismo entre el desarrollo del embrión individual y el de la especie a la que pertenece, argumentando que la ontogénesis del individuo recapitula la filogénesis de la estirpe. Niega la idea de la libertad de la voluntad, que la considera una ilusión. En su obra Los enigmas del mundo, 1899, propuso el monismo materialista como solución a los enigmas cosmológicos. Según esta perspectiva, materia y energía serían atributos de la única sustancia universal. Haeckel niega el finalismo en la naturaleza. 5. Empiriocriticismo de Avenarius y el sensacionalismo de Mach. El empiriocriticismo es una corriente filosófica que busca superar la oposición entre sujeto y objeto, integrando el conocimiento científico con una crítica radical de la metafísica. Es una forma de empirismo radical, influida por la ciencia moderna y alejada del idealismo y el materialismo tradicionales. 5.2 Ernst Mach. Ernst Mach, 1838 y 1916, desarrolló una controvertida teoría del conocimiento que afirmaba que lo que llamamos yo no es sino un conjunto complejo de sensaciones, al igual que Hume. Estas sensaciones tendrían muy diverso carácter, sabor, color, olor, etc., sino también diversas afecciones, dolor, placer, e impresiones, temporales, espaciales, etc. Para Mach, el conocimiento no trata de cosas en sí ni de sustancias ocultas, rechazando cualquier metafísica, sino únicamente de relaciones entre sensaciones. Ejemplo, lo que llamamos mesa no es una cosa en sí, sino una composición estable de sensaciones, visuales, táctiles, etc. 5.2.1 Ley de economía del pensamiento. La ley de economía del pensamiento aparece con claridad en su obra La mecánica, 1883, y está estrechamente ligada a su concepción instrumental de la ciencia. Para Mach, la finalidad del conocimiento científico no es descubrir verdades absolutas o realidades últimas, sino organizar la experiencia de forma simple, eficiente y útil. Esto significa que las leyes científicas son herramientas prácticas, no verdades absolutas. En ese contexto, propone esta idea. El pensamiento humano, y en especial el pensamiento científico, tiende a operar del modo más económico posible. Ejemplo, imagina que cada vez que sueltas una manzana cae al suelo. En lugar de recordar cada caso por separado, resumes todos en una ley: los cuerpos caen por la gravedad. Esta ley ahorra memoria y esfuerzo mental. Si mañana ves caer una piedra, ya no necesitas analizarla desde cero, aplicas tu fórmula. Eso es lo que Mach llama economía del pensamiento. 6. El desarrollo científico del siglo XIX. 6.1 Física. 6.1.1 Mecanicismo. Primera mitad del XIX ampliará la explicación mecánica de los fenómenos llevando al apogeo a la mecánica clásica. Segunda mitad. Se cuestiona la validez de la mecánica clásica abonando el terreno para la aparición en el siglo XX de la mecánica relativista y cuántica. Hitos y figuras fundamentales para la mecánica clásica. Laplace, teoría matemática de las fuerzas intercorpusculares para intentar lograr una explicación matemática y unificada del mundo físico. Fourier, desarrolla la teoría analítica del calor, análisis matemático al estudio del calor. Oersted y Faraday establecieron conexiones entre fuerzas eléctrica y magnéticas. Joule,
estableció la equivalencia del trabajo mecánico y el calor. Crisis de la mecánica clásica. Maxwell expuso su teoría del campo electromagnético. No permite deducir la evolución de un sistema material a través de las leyes de la dinámica y la gravitación universal. Planeta Mercurio, una anomalía en el movimiento de Mercurio, no podía ser explicada mediante las leyes de Kepler. 6.2 Biología y química. 6.2.1 Biología, evolucionismo, herencia y química orgánica e inorgánica. En 1809, Lamarck formula en su obra Filosofía zoológica, la primera teoría evolucionista que se oponía al fijismo. Las especies son invariables y existen desde siempre, y afirma que las especies evolucionan por adaptación al medio. Esta evolución se basa en dos conceptos: o uso o desuso de los órganos. Heredabilidad de los caracteres adquiridos. La teoría de Lamarck sería sustituida por la de Darwin, que en su obra El origen de las especies, 1859, afirma que la evolución es un proceso en que aquellas mutaciones que suponen una ventaja se conservan. Sin embargo, Darwin no explicaba el origen de las mutaciones. Pasteur es el iniciador de la microbiología y descubridor del concepto de inmunidad. Química inorgánica. Dalton fue la primera teoría científica moderna sobre la estructura de la materia. Propuso que toda la materia está compuesta por átomos, partículas indivisibles y fundamentales. Mendeleev creó la famosa tabla periódica homónima estudiante los elementos químicos a partir de la teoría de Dalton. Química orgánica. Se consiguieron distinguir tres tipos de moléculas que componen la materia viva: proteínas, grasas e hidratos de carbono. 6.3 Matemáticas. Lobachevsky va a sustituir el quinto postulado de Euclides y deduce un sistema geométrico no euclidiano nuevo. Riemann cuestiona la misma noción de espacio y desarrolla la idea de que se da una interacción entre el espacio y los cuerpos que lo habitan, sentando las bases de la topología. 6.4 Lingüística y psicología experimental. 6.4.1 Lingüística, Humboldt y la gramática comparada. En gran medida nace la lingüística moderna con Humboldt, que afirma que la lengua es una creación dinámica del espíritu humano que condiciona el pensamiento de tal modo que cuando hablamos diferentes lenguas, pensamos de manera distinta. Sus estudios tuvieron una gran influencia en la llamada gramática comparada, que permitió descubrir el tronco común de muchas lenguas, el indoeuropeo. 6.4.2 Psicología experimental. La psicología experimental del siglo XIX sentó las bases para el estudio científico del comportamiento humano. Fue un periodo clave en la transición de la psicología desde la filosofía hacia una ciencia empírica, y los avances realizados por psicólogos como Wundt, James y Helmholtz continúan influyendo en las prácticas y teorías de la psicología contemporánea. Tiempo de reacción. Los experimentos de Wundt y otros psicólogos experimentales se centraron en medir el tiempo que una persona tardaba en responder a estímulos, como una luz o un sonido. Estos estudios ayudaron a comprender la percepción y el procesamiento de la información sensorial. Introspección, aunque hoy se considera un método controversial, la introspección fue ampliamente utilizada por Wundt y Titchener. Consistía en que los participantes observaran y reportaran sus experiencias conscientes mientras se les presentaban estímulos sensoriales. Según Richard Avenarius, 1843-1896, la experiencia debe ser depurada de todo supuesto metafísico. Es decir, todo conocimiento válido debe partir de la experiencia pura, sin introducir presupuestos metafísicos como materia, alma o cosa en sí. Se opone a la dualidad sujeto/objeto,
mente/materia, yo/mundo. Rechaza tanto el idealismo, que pone la mente como fundamento de todo, como el materialismo vulgar, que reduce todo a lo físico. Fue influyente en Ernst Mach y en el Círculo de Viena, aunque los positivistas lógicos después lo consideraron insuficientemente analítico. Lenin lo criticó duramente en Materialismo y Empiriocriticismo, 1909, acusándolo de idealismo disfrazado. 5.1.1 El concepto de introyección. Avenarius llama introyección al error de meter la experiencia dentro de la mente del sujeto, es decir, la idea de que las percepciones no están en el mundo, sino dentro de una conciencia o alma. Es una operación filosófica artificial por la cual el mundo exterior es separado del sujeto, y luego reintroducido como una copia mental dentro del individuo. ¿Por qué Avenarius lo considera un error? Porque rompe la unidad originaria entre el ser humano y su entorno, que para él es lo que realmente se da en la experiencia. Esta escisión entre yo y mundo, sujeto y objeto, no existe en la experiencia pura, es un artificio filosófico. Ejemplo simple. Cuando ves un árbol, la filosofía tradicional dice: el árbol está afuera, pero la imagen del árbol está dentro de tu mente. Avenarius responde: eso es introyección. En la experiencia pura, yo y el árbol formamos una unidad natural. No hay representaciones internas, solo relaciones reales entre organismo y entorno. ¿Qué propone en su lugar? Avenarius propone una visión en la que el conocimiento es una relación directa y funcional entre el individuo y su medio, sin necesidad de doblar el mundo en una copia mental interior. Esta relación se da en lo que él llama la coordinación natural.